Bien. Entonces, bueno, buenas noches, buenas tardes de vuelta. Hoy tenemos una clase bastante emotiva. Creo que va a generar en muchos de nosotros algún tipo de emoción, algún tipo de sensación, quizás positiva, quizás no tan positiva, pero al final con una potente, una fuerte enseñanza, un mensaje muy importante, y es uno de los temas quizás dentro del Tanaj sobre lo que más se escribió, más se discutió, más se habló, se tocó, a tal punto que escuché el otro día que hubo un ministro de Educación en Israel que quiso sacar esta parte del Tanaj de la currícula escolar, porque no sabían cómo transmitirla. Yo tenía dos opciones, o saltearla y seguir la historia de David sin contar esta etapa de su vida, o tratar de meterme dentro de esta historia y bueno, y ver lo que sale de todo esto. Decidí hacerlo de esa manera, ¿por qué? Porque si bien es una historia conflictiva, tiene muchas enseñanzas muy fuertes, como lo dije recién, y eso es lo que voy a tratar de transmitir hoy. La forma en la que voy a dar la clase hoy va a ser un poco distinta a la que venimos teniendo las semanas anteriores, porque siempre doy una clase y le voy citando algún texto de acá, algún texto de allá, sin entrar exactamente en los temas. En un momento, estaba tratando de ver que escriban en el chat. En la clase de hoy lo vamos a hacer de otra manera, una manera distinta. Vamos a leerlo desde adentro, vamos a leer todo el texto, son 2 capítulos, ¿sí? El capítulo, estamos en Shmuel Bet, capítulo 12, capítulo 13. Voy a permitir que cada uno de ustedes lo interprete, lo sienta, se moleste, sienta algún tipo de emoción. Después vamos a ver qué tipo de enseñanza hay en base al estudio así literal, lo que se llama en hebreo el pshat. El pshat es lo textual, el texto del Tanaj. Pero después va a haber una segunda etapa. En esa segunda etapa vamos a tratar de dar vuelta a todo ese texto, vamos a hacerle algunas preguntas y nos vamos a dar cuenta como en realidad toda historia tiene dos enfoques o 2 formas de leerlas. Entonces vamos a empezar. La primera diapositiva son puro texto, no voy a hablar demasiado, no voy a explicar demasiado, voy a dejar que ustedes mismos lo asimilen, ¿sí? Y después, bueno, y ahí sí vamos en la segunda parte sí ya voy a hablar un poco más, pero un minuto que voy a poner otra forma de compartir pantalla, así lo pueden ver de una manera. A ver, un momento. A ver, ahí. Bien. Voy a poner también para que todos puedan entrar y no haga falta que les dé permiso a entrar, así no me distraigan a mitad de la clase. Bueno, vamos a comenzar entonces esta historia de David y Bathsheba. Recuerden, hasta la semana pasada el ejército de David estaba ampliando las fronteras, estaba ampliando los límites, se estaba sacando de encima futuros enemigos, como para poder traer paz a Israel, al reino de Israel. Y la semana pasada terminamos con la última guerra que les dije, nos vamos a quedar acá porque en esta guerra, en esta batalla va a haber algo en el medio, que era la batalla contra Amón. Amón hoy en día es Jordania, y de hecho la capital de Amón, que en esa época se llamaba Rabat, en hebreo sería Rabat Amón, la capital de Jordania hoy, que en español se dice ahí se me fue ahora de la cabeza, pero bueno, tanto de pensar en hebreo se me fue el nombre en la cabeza, pero Rabat Amón sería la lucha contra lo que era antes el pueblo de Amón y en su capital Rabat Amón. En ese momento, en este capítulo, en el capítulo que vamos a ver ahora, empieza con la mitad de esa batalla. ¿Sí? Shmuel 2, capítulo 11, dice así: aconteció en la primavera del año, al tiempo que los reyes suelen salir a la guerra. ¿Por qué suelen salir a la guerra los reyes en la primavera? Porque tienen campos con
pastura como para poder darle a los animales, el campo está crecido, entonces tienen comida para la gente y para los animales también, y por lo tanto es época en la que sale a la guerra. Voy a mutear a todos para que los micrófonos estén apagados. Bien, y seguimos. Y al tiempo que los reyes suelen salir a la guerra. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, los cuales devastaron el país de los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Mas David se quedó en Jerusalén. Así empieza este capítulo, el ejército de David en el frente, y David se quedó en Jerusalén. Si bien David siempre salía a las guerras, iba adelante, era un rey que no mandaba a sus soldados y él se quedaba por detrás, sino que él era el primero, era pionero en todas las guerras, pero en esta guerra específicamente, David decide quedarse en Jerusalén. Bien, seguimos. Y aconteció un día a la hora de la tarde, ¿sí? David se levanta de una siesta, como nosotros también muchas veces hacemos, que David se levantó de su siesta y se paseaba sobre el terrado de la casa del rey, o sea, sobre la terraza, y de repente desde encima del terrado vio a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era sumamente hermosa. Y enviando a David a informarse de la mujer, uno le dijo, ¿no es esta Alozot? Hay una palabra en hebreo que no se puede traducir, es Aló. ¿Acaso, no es esta acaso Alozot? ¿No es esta Bacheva, hija de Eliam, mujer de Uriá, el gitita? O sea, estamos hablando de Bacheva, que era hija de Eliam y era esposa de Uriá el gitita. Porque hay quienes dicen que él se convirtió y quienes dicen que él no era judío. Pero bueno, no vamos a dejar ahora todas las explicaciones, todas las interpretaciones y vamos a leer texto. Lo que sí les voy a decir es que tanto Eliam como Uriá, ¿por qué los llama? O sea, como eran conocidos. ¿Por qué eran conocidos? Porque eran dos de los Giborim, de los fuertes del ejército de David. Eran como dos generales del ejército de David. Entonces David envió mensajeros y la tomó. Y ella vino a él, y él se acostó con ella, la cual se estaba purificando de su menstruación, o sea, que eso que ella se estaba bañando era que se estaba preparando, estaba haciendo la mikve, ¿sí? Antes de cuando la mujer termina de menstruar, después de 7 días de limpieza, es decir, que se revisa y no ve sangre, entonces se tiene que sumergir en la mikve, y ahí ella está dispuesta para su marido para tener relaciones. Entonces él se acostó con ella, la cual se estaba purificando de su menstruación, luego ella se volvió a su casa. ¿Sí? Esa fue la pequeña historia, lo que pasó entre David y Bacheva. Pero ¿qué pasó? Poco tiempo después, y concibió una mujer, y envió una mujer a David diciendo, he concebido, quedé embarazada. Entonces David rápido envió a Joab diciendo, envíame a Uriah el gitita, mandámelo rápido del frente, tráemelo a Uriah el gitita. Y Joab le envió a David a Uriah, es decir, al esposo de Bacheva. Y cuando Uriah vino a él, le preguntó a David por la salud de Joab y por la salud de la gente y cómo prosperaba la guerra. Como dijimos, él era un general, no era un soldado raso. Él tenía idea, él estaba en contacto continuo con Joab, que era el general de todo el ejército. Y él sabía, digamos, lo que pasaba, cuál era el estado de la guerra, y por eso David le pregunta sobre qué es lo que estaba pasando en el frente. Seguimos. Enseguida David le dijo a Uriah, baja a tu casa y lava tus pies. ¿Sí? Es decir, vos venís de lejos, bajá y lávate tus pies. Hay quienes dicen que el término lava tus pies significa atender a tu esposa. Y salió Uriah de la casa del rey, y salió tras él una porción de la comida del rey. Es decir, el rey le mandó, detrás de Uriah, mandó a sus chefs, a sus cocineros, con comida, con todo, para que lo acompañen a la casa a Uriah, ¿sí? Pero Uriah se acostó a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa. Él decidió no ir a su casa. ¿Por qué Uriah decide no ir a su casa? Él después le va a dar una explicación a David, pero hay quienes dicen que quizás en el palacio del rey había corrido la bolilla, el chisme, y bueno, alguno le habrá contado y él decidió no ir a su casa. De lo cual avisaron a David diciendo, no ha descendido Uriah a su casa. Entonces David le dijo a Uriah, ¿no acabas de llegar de viaje? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? ¿Por qué no te fuiste a tu casa?
Entonces Uriah respondió a David, el arca, escuchen esto lo que le está diciendo la respuesta de Uriah a David, escúchenla bien, dice, el arca e Israel y Eudá están en tiendas y mi señor Joab, con los siervos de mi señor, o sea, con los siervos de Joab, están acampados en el campo y por ventura había yo de irme a mi casa para comer y beber y acostarme con mi mujer, por tu vida es un juramento, y por la vida de tu alma que no haré tal cosa. Es decir, Uriah le dice a David, yo soy un guerrero, vos me trajiste el frente, yo pertenezco al frente, está el Aarón, el arca con las tablas de la ley está allá en el frente, están Joab, están todos mis compañeros, todo el ejército acampando ahí en el campo de batalla, y yo me voy a ir ahora a mi casa a comer y a estar con mi mujer. Y él le promete que no lo va a hacer. Entonces le dijo David a Uriah, quédate aquí hoy también y mañana te despacharé. Ok, quédate hoy, quédate un día más y mañana te vas. Uriah pues se quedó en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y esa noche, la noche en la que él le dijo, mañana te vas a ir, o sea, esa noche la segunda noche sería que estaba en Jerusalén, y le convidó David a comer y beber con él. David lo invita a comer y le dio de comer y le dio de beber y mucho vino y lo hizo emborrachar, pensando a David que ahora, estando borracho, se iba a ir a su casa. Más a la noche, él salió para acostarse en su cama con los siervos del Señor y no descendió a su casa. Ni siquiera borracho se fue a su casa. Y fue así que a la mañana David escribió una carta a Joab y se la envió por mano de Uriah. O sea, él iba a mandar de vuelta a Uriah al frente y junto con él le mandaba una carta que era la condena para Uriah mismo. O sea, le mandó a Joab, al general, una carta condenando a Uriah y la mandó con el mismo Uriah, con la misma persona. O sea, él portaba su carta, digamos, su pena, ¿sí? Su pena de muerte. Y escribió en aquella carta diciendo, poned a Uriah al frente, en lo más recio del combate, y retirados de en pos de él, para que sea herido y muera. Es decir, mandarlo al frente y cuando está en el lugar más, donde está la parte más dura de la guerra, no lo asistas. Y al final va a terminar muriendo. De esta suerte sucedió que mientras Joab sitiaba la ciudad, puso a Uriah en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y los hombres de la ciudad hicieron una salida y pelearon contra Joab, y cayeron del pueblo algunos de los siervos de David, y murió también Uriah el Gitita. Es decir, hubo un enfrentamiento, y en ese enfrentamiento murieron varios de Israel, y entre ellos también murió Uriah el Gitita. Luego envió Joab e informó a David de todos los detalles del combate. Y mandó al mensajero diciendo, cuando acabares de referir al rey todos los detalles del combate, ha de ser que si subiera en punto la ira del rey, y te dijere, ¿por qué os acercasteis tanto a la ciudad para combatirla? ¿No supiste que os tirarían desde encima del muro? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Yerubeshet? ¿No fue una mujer que arrojó sobre él un pedazo de muela encimera, o sea, es una piedra de molino, desde encima del muro, de modo que murió en Tebetz? Tebetz era un lugar. ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? O sea, Joab le está diciendo a este muchacho, al mensajero, le dice, si vos ves que el rey se empieza a enojar, como diciendo, ¿qué tontera hicieron? ¿Dónde está el general? ¿Qué pensó en ese momento? ¿Se están acercando al muro? ¿No saben que hay arqueros desde los muros que les van a tirar? ¿No sabés qué le pasó? Que cuando uno se acerca al muro desde arriba con una piedra, con lo que sea, te pueden matar. Entonces, si ves que el rey se empieza a enfurecer, si ves que empieza a subir la ira del rey, entonces, tú entonces le dirás, también tu siervo Uriah, el Gitita, está muerto. Sí, ahí le vas a dar esa información de que Uriah, el Gitita, está muerto. Algunos, digamos, quieren decir que en realidad lo que quiso hacer Joab con esto era que el mensajero no sepa, digamos, digamos que no lleve un mensaje, decir al rey que murió Uriah, nada más. Es como que se iba a dar cuenta. Entonces le dijo, mirá, vos andá a decirle la guerra, o sea, lo hizo toda una manera muy lógica. Si el rey se va a enojar, entonces vos le vas a decir que murió también Uriah, y bueno, y ahí de esa manera le iba a pasar el dato. O sea, ¿qué es lo que le quiso? Perdón, ahí me estoy saltando. ¿Cuál es la lógica de decirle al rey que murió Uriah? Es como diciéndole,
no es que fuimos inconscientes. Uría es uno de tus mejores hombres. ¿Vos te creés que él va a hacer algo que no tenga lógica? Pasó, sucedió. El movimiento de guerra fue así, la batalla, los perseguimos y eso. Y bueno, o sea, Uría estuvo al frente de decir, y murió él también. O sea que fuimos, no mandé a cualquier persona, mandé a un equipo, mandé a una unidad dirigida por una persona que entiende de guerra, que es Uría. ¿Qué hizo el mensajero? Fue pues el mensajero y llegado, le avisó a David de todo aquello que le envió Joab. Y dijo el mensajero a David, o sea, fíjense ahora como el mensajero por miedo al rey, si el rey se va a enojar, entonces ¿qué hizo el mensajero? Le mandó todo el mensaje de una. Dijo así, aquellos hombres prevalecieron sobre nosotros, saliendo al campo contra nosotros, mas los arrollamos hasta la entrada de la puerta de la ciudad. Es decir, primero los vencíamos, nosotros veníamos persiguiendo a ellos hasta la entrada de la ciudad, pero tiraron los arqueros desde encima del muro y murieron algunos de los siervos del rey, y también tu siervo Uría, el gitita, murió. Entonces David le dijo al mensajero, así le dirás a Joab, no te desalientes por este suceso, porque de esta u otra manera devora la espada. Es decir, en una guerra siempre hay caídas, siempre hay pérdidas, siempre se van a perder hombres. Entonces, no te desmoralices, no te desalientes por esto que pasó. Haz más fuerte tu combate contra la ciudad hasta derribarla. Y tú mismo, le dijo al mensajero, le has de alentar. O sea, vos dale aliento a Joab, decirle que no pasó nada, que sigan adelante y que se pongan más fuertes para hasta conquistar la ciudad. Y al oír la mujer de Uría, que fue muerto Uría, cuando Batseba se entera que murió Uría en el campo de batalla, su marido, hizo duelo por su marido. ¿Sí? Ella hizo duelo, lloró por él, mas cuando hubo pasado el luto, cuando ella terminó los 7 días, la Shivá, por su marido, envió a David y la recogió a su casa, y ella fue su mujer, y le dio un hijo. Pero esto, y termina diciendo este capítulo, pero esto que había hecho David fue malo a los ojos del Señor, fue malo a los ojos de Hashem. Es decir, Hashem no vio con buenos ojos esto que había pasado, esto que había hecho David. Y ahora viene otro capítulo. Lo voy a leer los dos juntos. Después voy a abrir los micrófonos 5 minutos nada más para que alguno me quiera decir qué es lo que sintió con esto, qué es lo que entendió de todo esto, y después vamos a seguir adelante. ¿Qué dice el próximo capítulo, capítulo 11? Creo que es un error, no sé si creo que este era el 12 y el otro era el 11. Bueno, no importa. El Señor pues envió a Natán a David. ¿Quién era Natán? Natán era el profeta. Entonces Hashem lo manda a Natán a verlo a David, el cual se llegó a él y le dijo, viene Natán y le cuenta una historia a David. Una historia que supuestamente, o sea, lo que David entendió de esa historia, era una historia que había pasado entre dos personas de su reino, y el profeta, Natán, le estaba preguntando a David cuál era el veredicto, o sea, como juez, ¿sí? Quería saber la opinión de la justicia de David. Le dijo así, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía ganado menor y ganado vacuno en gran abundancia, o sea, él era la persona rica tenía muchos animales, y el pobre nada tenía, sino una corderita, una kipsá, que él había comprado y había criado, y la cual había crecido con él y con sus hijos, todos juntos. De su bocado de pan comía, y de su copa bebía, y en su seno dormía, y le era como una hija. Mas vino un caminante al hombre rico, vino de repente un hombre que pasaba un caminante al hombre rico, y le daba pena a él tomar de su ganado menor o mayor y aderezarlo para el viajante que le había venido. O sea, le da lástima agarrar de mis animales. Sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la hizo aderezar para el hombre que había venido a él. ¿Sí? Esta fue la historia que le cuenta Natán a David. Entonces, cuando David escucha esta historia, David, un hombre justo, entonces se encendió la ira de David contra aquel hombre en gran manera y dijo a Natán, vive el Señor, que es digno de muerte el hombre que ha hecho esto. ¿Por qué? Porque le sacó el único sustento que él tenía era esta corderita. Y volverá a pagar la cordera por 4 veces. No solamente que tiene que darle pena de muerte, también tiene que pagar por 4 la corderita que él le quitó al hombre pobre. Por cuanto ha hecho esto y porque no tuvo piedad. Este fue el ejemplo que le da Natán a David
Y este fue el veredicto de David hacia esa persona. Sigue entonces Natán, le dice a David, dijo entonces Natán a David, tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre, ese hombre rico que le quitó la corderita al hombre pobre, tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor. Las mujeres se refiere a Mijal, la hija de Saúl. Las he dado en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Yehudá. Y si esto te pareciera poco, te hubiera dado de añadidura tales y tales cosas. O sea, Hashem dijo, todavía había mucho más por venir. Mucho más cosas yo te hubiese dado. ¿Por qué, pues, has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo que es malo a sus ojos? A Uriel Gitita has muerto a espada, y a su mujer has tomado por mujer tuya, matándole a él con la espada de los hijos de Amón. O sea, no solamente que lo mandaste a matar, también con la espada de los enemigos. O sea, al final se los entregaste a los enemigos. Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa. Y ahí viene el castigo que Hashem le da a David. Ahora, y acá vamos a ver, a partir de esta historia, la vida de David pega un vuelco muy, muy grande y muy fuerte. Hasta este momento era David el poderoso, el fuerte, el que tenía éxito en todo le iba bien. Vamos a ver cómo a partir de esta historia de repente todo cambia y la vida se le da vuelta a David. Y así le dice Dios. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, por lo mismo que tú me has despreciado y has tomado la mujer de Uriah, el gitita, para que sea tu mujer. Así ha dicho el Señor, he aquí que yo levantaré el mal contra ti de en medio de tu misma familia, o sea, dentro de tu misma familia vos vas a recibir el mal, y tomaré tus mujeres ante tu misma vista, y las daré a tu prójimo, el cual se acostará con tus mujeres a vista de este sol, porque tú lo has hecho en secreto, mas yo voy a hacer esta cosa delante de todo Israel y delante del sol. Dijo entonces David a Natán, he pecado contra el Señor. Ahí David reconoce su error, le dice yo pequé frente a Hashem, se arrepiente, hizo teshuvá David, ¿sí? ¿Cómo vemos que hizo teshuvá? Por lo que le responde ahora Natán. Y Natán le respondió a David, también el Señor ha dejado pasar tu pecado, es decir, aceptó tu teshuvá, aceptó tu arrepentimiento, no morirás. Sin embargo, puesto que con este hecho hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, y escuchen bien estas palabras, vos provocaste que la gente hable y blasfeme porque sos el rey, porque sos David, porque sos el representante de Dios, de Hashem en Israel, en la tierra. De vos esperaba mucho más. Vos hiciste blasfemar a los enemigos del Señor. El niño que te va a nacer morirá irremisiblemente. O sea, que este chico que va a nacer de Bacheva va a morir y no va a ser tu heredero. Natán enseguida se fue a su casa y el Señor hirió al niño que la mujer de Uriah había parido a David. De modo que enfermó de muerte. El bebé se enfermó y estaba ya por morir. Entonces David se puso a rogar a Dios por el niño. David no se quedó con brazos cruzados con la sentencia de Hashem y dijo, bueno, ya está, Dios ya lo condenó. Sino al contrario, David se puso a rogarle a Dios por el niño y observó riguroso ayuno, ayunaba todos los días y entraba y pasaba las noches acostado en la tierra, no se acostó en su cama, se acostaba en la tierra. Y los ancianos de su casa se pusieron en derredor de él para alzarlo de la tierra, mas él no quiso, no quería levantarse de la tierra, ni comió pan con ellos, le ofrecían para comer y él no quería comer, él estaba en ayuno, él estaba tirado, acostado en la tierra, y aconteció que al séptimo día, después de enfermarse, murió el niño. Y los siervos de David temieron avisarle que había muerto el niño, porque decían, he aquí que le hablábamos estando el niño todavía vivo y no escuchó nuestra voz. ¿Cómo pues le hemos de decir que ha muerto el niño? ¿Cómo le vamos a decir? Puede ser que le cause algún daño. Pero David advirtió que sus siervos se estaban hablando al oído, de donde entendió David que el niño había muerto. Con lo cual David le dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Les preguntó, ¿murió el bebé? ¿El niño murió? Y ellos respondieron, sí, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y mudó sus vestidos, o sea, se cambió, y fue a la casa del Señor y adoró, o sea, fue a rezarle a Hashem primero,
y enseguida volvió a su casa, y cuando pidió le sirvieron la comida y comió, por lo cual le dijeron sus siervos, desconcertados, todos sus siervos, los sirvientes, le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Por causa del niño, estando aún vivo, ayunabas y llorabas. Mas luego que murió el niño, te levantaste y comiste pan. O sea, es raro. O sea, si cuando el niño estaba vivo, estabas ayunando, estabas tirado en la tierra, desconsolado, y ahora que el niño murió, de repente te levantaste, está todo bien, damos vuelta a la página, seguimos adelante. A lo que él respondió, por el niño, mientras vivía, yo ayunaba. Yo cuando ayunaba y lloraba, era por el niño. Pues pensé, ¿quién sabe si el Señor tendrá piedad de mí, de modo que viva el niño? Él sabía que era culpa suya. Dice, quizás Dios se apiade de mí y le va a permitir al niño que viva. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Para qué voy a ayunar? ¿Podré acaso hacerle volver otra vez? Yo iré a él, mas él no volverá a mí. Yo algún día voy a morir y voy a ir con él, pero él ya no va a volver a mí. Entonces, ¿para qué voy a seguir ayunando? Y consoló David a Batseba, también tenía a su mujer, a Batseba, que estaba sufriendo por la pérdida de su bebé. Entonces David la consoló a Batseba, a su mujer, y se llegó a ella y se acostó con ella, y ella tuvo un hijo, y él le puso el nombre Shlomo, y el Señor, o sea, Dios, lo amó a Shlomo, amó a ese bebé nuevo, al segundo bebé de David y Batseba, y envió por conducto del profeta Natán, o sea, lo envió al profeta David Amelech, David y Batseba le pusieron de nombre Shlomo. Pero Hashem mandó a matar. ¿Cómo se llamaba el nene que murió? Me preguntan acá, no sé. Por lo menos en el texto no está. No me acuerdo haberlo visto en los comentaristas, en algún comentario. Me podría fijar después, pero la verdad es que no sé. Pero Shlomo, David al bebé le puso Shlomo, pero Dios mandó al profeta, a Natán, y le puso el nombre de Yedidia. ¿Qué es Yedidia? Yedidia es un nombre hoy conocido, pero Yedidia significa Yedid Ya. ¿Sí? Es querido, es amado por Dios. Es como allegado, vinculado a Dios. Entre tanto, Joab había peleado contra Rabá de los hijos de Amón. O sea, ¿qué pasó con la guerra? Volvemos ahora a terminar el capítulo con la guerra. No lo terminé del todo, terminé solamente esta parte. Y había tomado la ciudad real. Entonces Joab envió mensajeros a David diciendo, he peleado contra Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Ahora pues junta al resto del pueblo y asienta campamento contra la ciudad y tómala. No sea que yo tome la ciudad y sea llamada de mi nombre. Al final la gente va a decir, qué grande Joab, qué grande Joab. Entonces vení vos, David, vos que sos el rey, y adjudicate esta guerra, adjudicate esta batalla y venía a recibir la tierra, la ciudad de Rabá. Entonces, por lo cual David juntó todo el pueblo y fue a Rabá y peleó contra ella y la tomó. Y quitó la corona de su rey de sobre su cabeza, haciendo su peso 1 talento de oro y teniendo una piedra de gran valor. Y fue puesta en la cabeza de David y así David conquistó Amón. Acá terminamos estos capítulos, esta historia tan dura, tan difícil. Yo ahora les voy a abrir los micrófonos por unos instantes, por si alguien quiere, están todos ya, pueden abrir micrófonos si quieren, me pueden decir qué es lo que sintieron, qué les pareció esta historia, ¿sí? ¿Qué cosas sacan de esto. Pueden compartir con todos. Y si nadie quiere decir nada, entonces vamos a seguir. Bien, vamos a seguir entonces. Voy a mutear a todos de vuelta. Y seguimos adelante con esta historia. Bien, esta es básicamente la historia textual. Leímos, no hicimos ningún tipo de interpretación ni nada. Acá vemos que había una mujer. Perdón, Rafi. ¿Solo a mí se me corta? ¿A alguien más se le corta? No sé. Seguí nomás. Si alguien puede poner si se le corta, a ver qué dicen acá en el chat. No. A mí, pero creí que era por mi internet. Bueno, a Silvia no se le corta, a Yael y a Jaya sí. Bueno, yo sigo, trato de hablar más despacio, así me pueden
me pueden entender y no se les corta. Bueno, dicen que anda bien. Bueno, seguimos, lo voy a mutear. Bien. Esta historia entonces nos cuenta, la historia resumiéndola, David, hay una guerra, ¿sí? Está una batalla, están todos los soldados en el frente, uno de ellos era un general, se llamaba Uriah, él tenía una esposa que aparentemente vivía cerca del palacio del rey, debe ser que tenía un cierto estatus, y cuando él estaba, cuando estaba en el frente, Uriah, David un día se le presenta, de repente la ve a Bathsheba, le gustó, era muy atractiva, y la manda a llamar, pregunta primero quién es, le dicen quién era Bathsheba, y él la manda a llamar, y cuando bueno, la llama, la deja embarazada, y después él intenta, intenta ocultar eso que pasó, porque por algo, ¿para qué lo mandó a llamar a Uriah del frente? Para que vuelva y le dijo que vaya a su casa 2 veces, 3 veces, porque quería, obviamente, que la gente diga, ella quedó embarazada de Uriah, no de David, que no se sepa lo que pasó. Entonces, por eso lo mandó a llamar a Uriah. Cuando él vio que Uriah no lo hacía, no se iba a su casa, no quería estar con su mujer, entonces ya todos se iban a enterar que era de David, o sea, se iban a enterar lo que pasó con Bathsheba. Quizás más por Bathsheba que por David, porque David era el rey y de última la que estaba embarazada era Bathsheba, David quizás podría decir no tengo nada que ver, no sé. O quizás la bolilla se iba a correr y todos se iban a enterar. En fin, David quería cubrir esa situación y por eso lo mandó a llamar a Uriah. Cuando vio que Uriah no iba a su casa, entonces él manda a matar a Uriah para que después casarse con Bathsheba y que el hijo ese que iban a hacer sea el hijo de los dos a partir de ese momento. ¿Sí? Y ahí todo el mundo iba a decir, bueno, ella quedó embarazada después de David. Esto es más o menos la historia, y a esto viene Dios y le reprocha, ¿sí? Natán lo reprocha a David, David se da cuenta de su error, él asume su error, él asume el pecado, la transgresión que él cometió, se arrepiente y Dios acepta el arrepentimiento de David, pero lo castiga con la muerte de ese hijo, y después David tuvo un segundo hijo que fue el famoso rey Salomón, el sucesor del rey David. ¿Sí? Esta es la historia tan inquietante y tan dura, pero también de esta historia nosotros podemos aprender varias cosas. ¿Cuáles son los mensajes de esto? Porque las historias de la Torá no son historia nada más como para escribir un libro de historia. ¿Sí? El Tanaj son mensajes. Cada parte de la historia, todo lo que Hashem seleccionó para que quede en el Tanaj, es porque tiene un mensaje, algo que nosotros, una enseñanza para nosotros. Entonces esta historia también tiene sus enseñanzas. Y estas enseñanzas son las que yo vi. Cada uno, ustedes, después si quieren pueden agregarle más enseñanzas, más mensajes. Yo más o menos de lo que estuve leyendo, saqué estas enseñanzas. Primera enseñanza, David nos enseña el camino del arrepentimiento y de la teshuvá. Es decir, no importa qué tan grande, qué tan fuerte sea la transgresión, qué tan grave sea la transgresión, siempre hay un camino de arrepentimiento. La persona puede arrepentirse. Y el arrepentimiento, Dios lo escucha. ¿Sí? Dios sabe, conoce la sinceridad de la persona, y si la persona se arrepiente genuinamente y de corazón, entonces la teshuvá es muy poderosa, y vemos nosotros en David Amelech terminó siendo, a pesar de esta historia, nadie duda de la grandeza de David. Todos leemos los salmos cuando tenemos algún tipo de problema. David Amelech es considerado uno de los 7 pastores del pueblo de Israel. Un personaje gigante, ese rey David. De él va a llegar el Mashiach. Su dinastía es la dinastía davídica, va a ser la dinastía de líderes del pueblo de Israel hasta la llegada del Mashiach. Es decir, la teshuvá, la fuerza de la teshuvá, nos la enseña a nosotros el rey David. Esa es la grandeza del rey David, que pudo también arrepentirse de algo malo que él había hecho, y con toda la humildad del mundo, siendo rey de Israel, él aceptó y asumió su error. Y ahí viene el segundo punto. La ley está por encima de todo individuo, aunque sea del rey. O sea, Dios nos está mostrando acá que no hay una ley para el pueblo y una ley para los gobernantes.
Los gobernantes están bajo la misma ley del pueblo. Hay algunas cosas específicas que la Torá le da al rey, permisos que la Torá le da al rey, pero la ley es la ley, y el rey no puede violar la ley. Y si él viola la ley, entonces Dios se va a enojar con el rey, por más que sea el rey David. Esa es una segunda enseñanza. Entonces, ¿qué más nos queda a nosotros? Por decir, digamos, si al rey David Dios lo juzga, entonces nosotros mucho más. Segundo, la Torá no esconde los errores de nuestros grandes líderes. ¿Sí? Las historias las escriben los que ganan, ¿sí? los vencedores. Y generalmente las historias son perfectas, ¿sí? No hace falta ni siquiera traer ejemplos de esto, ¿sí? Siempre son personajes perfectos. Y acá la Torá nos muestra, el Tanaj nos muestra que la debilidad de un personaje como el rey David. Cuarto, Natán nos enseña la manera, y esto es algo que me encantó, la manera de llevar a la persona a la reflexión. Muchas veces nosotros vemos que otro se equivoca, y cuando es alguien cercano a uno, peor, porque si es alguien alejado, bueno, le tenemos más paciencia, porque total, no es de mi familia, pero cuando es alguien tan cercano a vos, te molesta mucho que la persona haya hecho algo malo, te duele, y por eso lo primero que haces es ir y llevarle y echarle en cara todo lo que él hizo. Vos hiciste y lo recriminás, le reprochás. ¿Cuál es la reacción de la persona natural? Generalmente es ponerse un escudo y decir, no, pero empezar a justificarse, no, porque hice esto, porque hice... Y al final todo lo que vos le estás queriendo transmitir y decir para que él abra los ojos y recapacite y reflexione, no lo estás logrando. ¿Por qué? Porque fuiste de frente y chocaste. ¿Qué hace Natán Anabí? Nos enseña un mensaje para todos nosotros. ¿Vos querés que la otra persona lo entienda? Contale un cuento, dale un ejemplo, que esa persona que no crea que vos lo estás atacando a él. Vos estás contando otra historia. Había un pobre, un rico, el rico fue y sacó al pobre. Entonces el rey David encuentra empatía hacia el hombre, se solidariza con el hombre pobre, y él entiende la gravedad del hombre rico, y de repente viene Natán y le dice, ¿no es el mismo caso que el tuyo? Y ahí de repente David hace un clic y dice, tenés razón. Esa es una de las enseñanzas, uno de los mensajes que tenemos acá hermosos, que es la manera de transmitirle a la gente, de llamarlo a la reflexión, ¿sí? y a recapacitar. Y por último, Hashem perdona hasta los errores, ya lo dijimos esto, hasta los errores más graves si el arrepentimiento es sincero. Estas son las cosas de la forma literal de leer el texto como vinimos haciendo hasta ahora. Pero ahora yo lo voy a llevar a otro enfoque, ¿sí? Lo voy a llevar a otro nivel. ¿Por qué? Porque tenemos un Talmud, ¿sí? Que dice, perdón, antes de eso tengo acá en la diapositiva, es raro porque en el texto del Tanaj, de repente después de todo el monólogo de Natán, diciéndole así, dijo Dios, vos hiciste esto y te va a pasar esto, hay 3 palabras que dice David, Hatati, no, 2 palabras, no sé, Hatati, la Shem, le pequé frente a Dios. ¿Y qué le dice Natán? Ahí Dios aceptó tu arrepentimiento, tu teshuvá. ¿Qué? Por esas palabras nada más, por decir, pequé frente a Dios, ya está. ¿Qué hubo en el medio? ¿Qué le dijo David? David habrá dicho algo más a Natán, habrá pedido a Dios algo. Eso nosotros lo encontramos. Muchas partes de la vida de David Amelech, del rey David, la encontramos nosotros en el Teilim, en el Salmo. Una cosa es lo que nos cuenta el Naj, que nos cuenta la historia en general, pero los sentimientos del rey David, los rezos, lo que pasaba por el corazón, por la mente del rey David, nosotros lo vemos muchas veces en el Teilim. Y el Teilim capítulo 51 nos dice qué fue lo que pasó en ese momento. Para el director del coro, un salmo por David. Cuando el profeta Natán vino a él después de que él hubo ido a Bathsheba, ¿sí? ¿Qué dijo David en ese momento? Agráciame Dios, conforme tu benevolencia, de acuerdo a tu abundante compasión, borra mis transgresiones. Límpiame a fondo de mi iniquidad y purifícame de mi pecado, porque reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre frente a mí. O sea, David Amelech dijo, a partir de ese día mi pecado está siempre frente a mí, es decir, a partir de ese día David Amelech nunca olvidó lo que él había hecho, y cada vez que se le venía algo a la cabeza, él ponía en su mente eso que él había hecho, y eso lo llevaba a él a ir en el camino correcto, en el camino de encaminarse en el camino de Dios, es decir, saber siempre tu debilidad. ¿Sí? Eso es lo que dijo David, siempre, mi pecado está siempre frente a mí. Y acá viene un texto
que es llamativo, que es lo que es la llave a ver el otro enfoque que les quiero traer hoy. David sigue diciendo, contra ti solo he pecado, y he hecho aquello que es malo ante tus ojos. Perdóname, a fin de que estés justificado en tu veredicto y vindicado en tu juicio. Y el capítulo 51 sigue mucho más largo, pero no lo traje todo, traje solamente el comienzo, para decir que David le dice a Dios, contra ti solo he pecado. Dios, yo pequé contra ti, y he hecho aquello que es malo ante tus ojos. Y Bathsheba, y Uriah, ante ellos él no pecó, a ellos él no les tiene que pedir perdón, ¿no hizo el mal en los ojos de ellos también? Entonces acá hay algo que, en estas palabras, David Amelech nos está diciendo que hay otra versión, hay otro punto de vista de toda esta historia. Y abajo dice, se enseñó en la Mishnah que Yom Kippur atiende por los pecados cometidos contra Dios, pero no expone los pecados cometidos contra otra persona. Es decir, que si David Amelech realmente hizo Teshuvá y se arrepintió, nos tendría que haber mostrado, aunque sea el Tanaj, o el Teilim, o algún tipo de texto de la Torá, que David fue y le pidió perdón, no sé, a la tumba de Uriah, hizo algún favor con Uriah, le pidió perdón a Bathsheba, pidió algo nos tendría que haber mostrado y enseñado el Talmud. Pero no nos enseña nada, es decir, él hizo Teshuvá sin pedirle perdón a la persona contra la que él atentó. ¿Y qué nos dice la Mishnah? En Yom Kippur nosotros venimos a pedirle perdón a Dios, Dios perdonanos, Dios te va a perdonar, pero te va a perdonar las cosas que vos hiciste contra él, no contra el otro. Si yo atenté contra otra persona, tengo que ir y pedirle perdón a esa persona, no a Dios. Dios me va a decir, pedirle perdón a él, vos le hiciste algo malo a él, no a mí. Entonces, ¿dónde está en la parte donde David le pide perdón a Uriah o a la familia de Uriah? Bueno, vamos a ir un poco más rápido ahora porque estamos muy cortos de tiempo. Voy a hacer varias preguntas sobre el texto, porque uno lee el texto, la parte literal, y dice, pero está escrito, dice la parte literal. Sin embargo, muchas veces nosotros leemos y hay cosas que no leemos, que están, y no las leemos. Entonces, no nos damos cuenta de que en realidad la historia no la estamos leyendo de manera completa. Entonces yo puse acá, seleccioné 7 preguntas nada más, porque hay como, no sé, podés encontrar 14, 15 preguntas sobre los textos, pero yo seleccioné 7 nada más como para dar una visión de lo que va a ser esta parte, esta nueva etapa de la charla. Si a David no le molesta estar con una mujer casada, ¿para qué mandó a preguntar quién era? ¿Sí? David viene, dice, la ve a Bathsheba y dice, ¿quién es esa que está ahí? Entonces vienen ellos, le dicen, es Bathsheba, la hija de Eliab, esposa de Uriah, es una mujer casada. Ah, bueno, dale, tráemela. Entonces, si no te importa estar con una mujer casada, entonces ¿para qué preguntar? Decir, che, tráeme a esa muchacha que está ahí y ya está. Y si se terminó, ¿cuál es la necesidad de preguntar, de interesarte de quién era? Es decir, que es lo que no leímos acá, que en realidad, si David preguntó, y a pesar de la respuesta él le dijo, tráela, es porque hay algo en la respuesta que le dio a él la luz verde para mandarla a llamar. Ahora, si estaba haciendo algo prohibido David, si lo que estaba haciendo era tomando la mujer de Uriah el Gitita, entonces, ¿por qué no la mandó a traer de una manera más discreta? O sea, dice, y mandó shlichim, o sea, mandó emisarios, mandó un comité de gente a traerla a Bathsheba. ¿Por qué no la hizo venir de noche, a escondidas? Como dice en Ruth, ¿se acuerdan los que estuvieron en las clases de Ruth? ¿Cómo fue Ruth a lo de Boaz? Dice Balat, sigilosamente a la noche, de manera, digamos, escondida, sin que nadie se dé cuenta. Acá no, acá David manda emisarios a traerla a Bathsheba. Si estás haciendo algo prohibido, hacelo en silencio, escondete, hacelo de una manera discreta. Y peor todavía, dijimos que ella había terminado su menstruación, acaba de sumergirse en la mikve. Y esos son los días más probables para que ella quede embarazada. ¿Cómo no tuvo miedo de un embarazo? Justo ahí él la vio yendo a la mikve y no sabía que había muchas grandes probabilidades que ella quede embarazada, no podía esperar un tiempito más y después mandarla a llamar. Enseguida ahí la tuvo que mandar a llamar. ¿No tuvo miedo de eso? Y otra cosa, el versículo dice, y la tomó. Y después dice, y ella vino a él. En la Torá, cada vez que se habla de la tomó, es como que la toma
de un rey, ¿no? Viniendo de un rey, cuando el rey dice la tomó, la toma a la fuerza. Pero cuando la Torá habla y nos dice que una persona vino a él, es porque, digamos, con consentimiento. Entonces, ¿fue a la fuerza o fue con su consentimiento? ¿Hubo acá consentimiento de Bathsheba? ¿O Bathsheba fue porque porque él era rey por miedo al rey? Si el rey le ordena ir, ¿cómo ella no iba a ir? Del versículo que dice, y ella vino a él, se entiende que Bathsheba también era cómplice, digamos, tuvo consentimiento en estar con el rey. Cuarta pregunta. Dice, la cual se estaba purificando. O sea, que ella estuvo con Bathsheba, la cual se estaba purificando. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir con esto el Tanaj? Como diciendo, no te preocupes que David no estuvo con una mujer que no fue a la mikve antes, que está prohibido según la Torá. ¿Sí? Es la ley de Nidá. ¿Sí? Una mujer que no se sumergió en una mikve no se puede tener relaciones con ella. Entonces viene la Torá y te dice, David estuvo con ella, la cual, está clara, ¿no? La cual se estaba purificando. O sea, es decir, David no estuvo con una mujer impura. Estuvo con una mujer que se acababa de purificar. Cuando digo impura suena mal, no es que la mujer sea impura, sino que el acto de la relación con una mujer que no entró que no se sumergió en una mikve es un acto impuro. Por eso se lo llama, digamos, decir mujer impura está mal. Es con una mujer que no se sumergió en la mikve, por el cual esa relación es impura. Es decir, hay algo que es mucho peor que estar con una mujer que no se sumergió en una mikve. El hecho de estar con una mujer casada es más condenable, es peor en la Torá, que estar con una mujer que no se sumergió en una mikve. Entonces, ¿por qué la Torá te trae ese detalle, ese dato? Mirá que que ella se acaba de sumergir en la mikve. ¿No llama la atención? Después de quedar embarazada, quinta pregunta, David quiere ocultar las pruebas. Si ella estaba casada y ella quedó embarazada de él, y ese chico, por lo tanto, es un mamzer, es bastardo, entonces, si David oculta las pruebas, o sea, hace que lo llama Uriah y le dice, andá para que todos crean que es tuyo, es peor, porque después el día de mañana ese chico va a crecer como cualquier otro chico y él no se puede casar con cualquiera, se tiene que casar con otro bastardo, digamos, no con cualquiera se puede casar. Entonces, al final, David, nosotros queremos decir que David hizo teshuvá, que David se arrepintió y Dios aceptó el arrepentimiento de David. Sin embargo, nosotros vemos que David hace peor todavía, oculta las pruebas del delito. ¿Eso es hacer teshuvá? Es complicar aún más las cosas. Sexta pregunta, si ella estaba casada, ¿cómo David se termina casando con ella después? ¿Sí? Después que lo mandó a matar a Uriah, él se casa con Bathsheba. Hay una halajá que dice que una mujer que estuvo con otro hombre, estando casada, entonces esa mujer después no se puede casar ni con el hombre con quien estuvo, ni tampoco puede volver con su marido. Es decir, ella queda prohibida, tanto para el marido como para el hombre con quien ella tuvo relaciones. Entonces, en este caso, si ella era una mujer casada, después Uriah se murió, terminó siendo viuda, pero en el momento que estuvo con David, en ese mismo instante, ella queda prohibida para David en un futuro. Entonces, ¿cómo David se volvió a casar? Y después, más aún todavía la pregunta es, ¿cómo de David sale Shlomo Amelech, el rey Salomón, a quien Hashem lo amó, a quien Hashem lo quiso, le dio el reino del rey David? ¿Por qué de Shlomo Amelech viene el Mashiach, de David y de Shlomo? O sea, de esta unión entre Bathsheba y David, por medio de Shlomo Amelech, va a llegar el Mashiach y todo eso. Si es un acto prohibido, si es un acto que estaba un acto condenable, entonces, ¿cómo Hashem permitió que la casa de David siga por ese lado? Y además, cuenta la historia que una vez se le presentó a Hashem a Shlomo, al hijo de David, en los sueños, le dio para elegir entre tres cosas. Una de las cosas era inteligencia, y David, en vez de elegir las otras cosas que eran para él, terminó eligiendo la inteligencia. ¿Y por qué dijo la inteligencia? Porque quiero ser inteligente para saber cómo juzgar a mi pueblo, para que el pueblo sea un pueblo correcto. Entonces Hashem le dijo, ok, así por ser que vos elegiste esa, que es para el pueblo, entonces yo te voy a dar las tres. Vas a ser el más inteligente y todo lo demás. Ahora, terminó diciéndole Dios a Shlomo Amelech, en ese momento David ya había fallecido. Dios le dice a Shlomo, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis leyes como anduvo David tu padre,
O sea, Hashem dice, David tu padre estuvo en mi camino, guardó mis estatutos y mis leyes. O sea que el mismo Tanaj, si vos lees estos capítulos y decís, ay David, qué mal, vos tenés que leer también los capítulos en los que Hashem, los que el Tanaj te dice y te muestra y queda ¿cómo se dice? Registrado de que David Amelech, el rey David, fue en el camino de Hashem, se dirigió en el camino de Hashem. Bueno, estas son las preguntas sobre los textos para ver cuánto no entendimos de los textos. Uno cree que entendió todo, de repente se da cuenta que no entendió todo, que hay muchas otras cosas. Y por eso nuestros sabios talmudistas, que también leyeron el Tanaj, que también se preguntaron un montón de cosas, uno de los sabios dijo, todo el que dice que David pecó está muy equivocado. Y este es un título muy conocido y sobre el que se escribieron un montón de trabajos y debates y discusiones. Todo el que dice David pecó está muy equivocado. ¿Cómo? Pero si la historia te lo dice. Y él mismo dijo, yo pequé frente a Hashem. Dice el Talmud, ¿sabes por qué David no pecó? Porque ella no estaba casada en ese momento, porque había una costumbre en ese momento que todo el que sale a la batalla del rey David, todos los soldados que salían a la batalla del rey David le dejaba el acta de divorcio a su mujer. ¿Por qué? Porque era un problema. ¿Qué pasa si la persona, el soldado, hasta el día de hoy en Israel es ese tipo de problema? Sale un soldado a la guerra y no vuelve, ¿sí? Entonces, ¿la mujer qué hace? Por un lado está casada. Por otro lado, no sabe, o sea, si su marido murió, entonces, bueno, es viuda. Pero ¿qué pasa si su marido no se sabe si murió o no? Fue atrapado, o sea, capaz que algún día el marido vuelve, capaz que lo tomaron, lo vendieron como esclavo y algún día termina volviendo. Entonces esa mujer no se puede casar, no puede rehacer su vida, y capaz que hasta por el resto de su vida, porque no hay un acta de divorcio, ni tampoco hay ni tampoco es viuda. Entonces, Agitofel, y ahora le voy a decir quién era Agitofel, escúchenme bien esto, ¿no? Porque ahora en el versículo cuando dice, David manda a preguntar quién es ella, le dicen es Bathsheba, hija de Eliam, esposa de Uriah. ¿Pero por qué dice hija de Eliam? ¿Quién era Eliam? En otro pasaje del Tanaj, Eliam era el hijo de Agitofel. ¿Quién era Agitofel? Era el consejero personal de David, que después más adelante se le dio vuelta, pero él le daba consejos muy, muy valiosos. Uno de los consejos más valiosos que le dio a David es este. Le dijo, mirá David, para no armar líos, digamos, para facilitar las cosas para las mujeres, todos los soldados que van a la guerra dejan un acta de divorcio en su casa. Es decir, la mujer se divorcian de sus mujeres. Pero no porque se divorcian para después ya nunca más volver. Se divorcian por si después pasa algo en la guerra y no vuelven. Pero si vuelven, se vuelven a casar. Y hay una mitzvah que es volverse a casar con su divorciada, con la mujer que uno se divorcia. Es una mitzvah volverse a casar. Entonces la gente volvía de la guerra, el que volvía vivo se volvía a casar con su mujer, cumplía esa mitzvah, y seguían viviendo hasta la próxima guerra. La próxima guerra volvían a divorciarse. Es decir, que en el momento que Uriah se fue a la guerra, le dejó a Bathsheba le dejó el divorcio, ¿sí? O sea que Bathsheba legalmente estaba divorciada. Ahora, la Torá nos dice, ella era Bathsheba, hija de Eliam, esposa de Uriah. Y ahí David dice, entonces tráemela. ¿Por qué? Porque si el resto de los soldados, si los soldados rasos, los comunes, tenían la norma de entregar un get, un acta de divorcio, y si ese acta de divorcio fue idea del abuelo de Bathsheba, entonces cuando David escuchó que esta Bathsheba era hija y esposa de dos generales importantes del ejército, y uno de ellos era hijo de ese consejero que dio esa idea, entonces David estaba seguro 100% que él dejó él dejó un acta de divorcio en su casa. Entonces por eso dijo David, entonces tráemela. Es decir, al final en la última placa vamos a ver todas las preguntas con sus respuestas, pero no las vamos a decir ahora para avanzar un poco más, pero ya vamos respondiendo a algunas de las preguntas que hicimos. Ahora otra pregunta que vamos a hacer, otro tema que vamos a tocar. David, ¿era profeta? ¿Tenía una inspiración divina? ¿Lograba profetizar? Bueno, nosotros encontramos en las clases anteriores que David, antes de salir a una guerra, le preguntaba a Dios. Y bueno, yo les expliqué que él le preguntaba a la pechera del sumo sacerdote, ¿sí? Los Urim Betumim.
Ahora, existen comentaristas que dicen que no, que los Urim Betumim no los tenía David en ese momento. Entonces David le preguntaba a Dios y le hablaba con Dios. O sea, tenía esa relación de profeta frente a Dios. Pero aún los que dicen que sí le preguntaban a los Urim Betumim, no cualquiera podía preguntarle y recibir respuesta de los Urim Betumim. Tenía que tener un cierto nivel espiritual, una cierta refinación espiritual y divina. Y además nosotros vemos en el Tratado de Sotá, en el Talmud, dice que desde el Talmud plantea, dice así, desde que se murieron los primeros profetas, ya los Urim Betumim ya no respondían tanto, digamos, ya no respondían a cualquiera. Entonces pregunta el Talmud, ¿y quiénes eran esos primeros profetas? ¿De quién se trata? Dice Rabuna, los primeros profetas eran David, Shmuel y Shlomo. David, Shmuel y Shlomo. O sea que David era profeta. ¿Sí? Y desde que murieron esos tres, los Urim Betumim, esa pechera del sumo sacerdote, ya no daba las respuestas siempre. También tenemos en Shmuel Aleph, decimos que cuando fue Shmuel a ungir a David como rey, dice, y se apoderó el espíritu de Hashem de David desde aquel día en adelante. Es decir, nosotros ya lo vimos esto también en la primera clase, él recibe el espíritu de Hashem encima. Y pregunta, hay un Targum, el Targum Yonatán es una traducción a todo el Tanaj, dice que es el espíritu de Hashem, es el espíritu profético. A partir de ese momento a David le entró un espíritu profético. ¿Qué cambia si era profeta o no? Vamos a leer una ley que tenemos abajo, en Maimónides, Rambam, nos trae una halajá, nos trae una ley. Dice así, de los fundamentos de la fe judía es saber que Hashem le otorga espíritu profético a las personas. O sea que Hashem, cuando viene un profeta, uno te dice, ¿qué es esa cosa que hablas de profetas? ¿Quién dijo? Uno de los fundamentos de la fe es saber que Hashem manda gente con profecías. Y que la profecía no recae, sino en uno que es grande en sabiduría, firme en sus emociones, escuchen bien esto, y que su instinto maligno, o sea, el instinto del mal, no se apodere de él en absolutamente nada, sino que él doblega su instinto siempre y posee un entendimiento amplio y muy correcto. Es decir, que según Maimónides, la característica para ser profeta es ser firme en emociones y nunca dejarse doblegar por el instinto del mal. No dejarse doblegar por el Yetzer Hará. Si una persona se dejase doblegar por el Yetzer Hará, por el instinto del mal, entonces Dios ya no le manda a él profecía, no es un profeta. Entonces, si David era profeta, y Maimónides nos escribe esto, es decir, que tenemos que decir que David no hizo algo mal, no se dejó llevar por su instinto del mal, no cometió algo malo. Ahora tenemos otro Talmud que nos dice cuál era el destino de Bathsheba. Se aprende esto del Teilim, de un versículo del Teilim. El Talmud en el Tratado de Sanedrín dice lo siguiente: se enseñó en la academia de Rabbi Ishmael, estaba destinada Bathsheba, hija de Eliam, para David, o sea, estaba destinada para ser esposa de David desde la creación del mundo. O sea, desde que Dios creó el mundo, y ya dijimos la primera clase que cuando Dios creó el mundo, Adán ya vio el alma de David y le donó 70 años de su vida a David, porque era un alma muy elevada. Entonces, Dios ya sabía que la esposa de David, de la cual él iba a crear su dinastía, desde esos días era Bathsheba. ¿Pero qué pasó? David se apresuró. David se adelantó, lo hizo demasiado rápido, no esperó a que llegue el momento y que Hashem se la mande. Él adelantó las cosas y por eso cometió este lío. Después dice en Shmuel Bet, y cuando Dios le había dicho si ustedes se acuerdan en las clases anteriores, creo que fue la anterior, David le quiere construir un Bet Hamikdash, una casa a Dios. Y Dios le dice, no, vos no me la vas a construir. ¿Y qué le dice Dios? Y cuando se te cumplieren los días, cuando vos mueras y tú yacieres con tus padres, levantaré tu linaje en pos de ti, el cual ha de salir de tus entrañas y haré estable tu reino. O sea, Dios ya le había dicho, Hashem le había dicho a David, vos no me vas a construir mi casa, vos no vas a construir el Bet Hamikdash, tus hijos me van a construir el Bet Hamikdash. Tu hijo, el que va a salir de vos después de que vos fallezcas, él va a construir mi casa, él va a construir mi Bet Hamikdash.
Él edificará una casa para mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. ¿Qué quiero decir con todo esto en esta diapositiva? Es que si David era profeta, o sea que David tenía una conexión, que podía ver cosas que el resto de la gente no podía ver. Batseba estaba destinada a él desde el comienzo de la creación. Dios le había dicho a David que tu hijo, el que va a nacer, de él va a salir tu reino para siempre. Y cuando dijo para siempre es hasta la llegada del Mashiach. O sea que David sabía que si él construía el Bet HaMikdash, el Mashiach iba a llegar. Eso él sentía, él pensaba. Por eso David, en su fervor, en su pasión para pegarse a Hashem, él que le dijo, yo quiero construir una casa, no puede ser que yo estoy viviendo en un palacio y el arca de Dios está en una tienda, en una carpa. David tenía muchas ganas de construir el Bet HaMikdash, de darle al pueblo de Israel ese brillo espiritual, con un reino, con un rey que iba a ser el padre del Mashiach, o sea, de él iba a llegar el Mashiach. David sabía que todo eso iba a venir de Batseba. Entonces, ¿qué hizo él? Se apresuró. Se apresuró y cuando él la vio a Batseba y la vio en la terraza bañándose, él dijo, ¿esta no será una señal de Dios? ¿Quién es esa que está ahí? Batseba, esposa de Eliab, que tiene gueto, o sea que ya tiene el acta de divorcio, y es la que está destinada para mí, y la que me va a dar a mí el hijo que va a construir el Bet HaMikdash para Hashem. Vení, tráemela, tráemela. ¿Por qué? Porque él se apresuró, él quería cumplir ya con ese precepto, con esa misión que él sentía dentro. Entonces, ¿cuál fue la falta de David si es así? Entonces, David está todo bien. ¿Cuál fue la falta de David? ¿Por qué Dios lo castigó? Por eso dijo Dios, sin embargo, puesto que con este hecho hiciste blasfemar a los enemigos del Señor. O sea, David, vos te apuraste y lo hiciste de una manera incorrecta. Vos hiciste que todo el mundo hasta el día de hoy esté hablando de eso. Está hablando de cómo hizo David, que tomó una mujer, que la mujer de Uriah. El mundo no sabe todo lo que hay detrás de tus intenciones y todo lo que vos te fijaste. Y por eso cometiste que la gente blasfeme a Dios, hable mal de Dios, porque habla mal del rey de Dios, y por eso está hablando mal de Dios. Y eso es una de las cosas más graves que hay en la Torá. Y la Torá nos dice que hay que encontrar, hay que encontrar simpatía no solamente en los ojos de Dios, sino también en los ojos de la gente. Nuestra obligación es, no solamente, hay gente que te dice, yo con Dios estoy bien, ¿qué me interesa lo que los demás dicen? Es un error. La Torá nos dice, vos como representante de Dios en la tierra, cada uno y uno de nosotros somos representantes de Dios en la tierra, tenemos que tratar de limpiar el nombre, no solamente de Dios, sino también el nuestro. ¿Qué? Acá ya se le disparó. Ahí está, Odaya nos manda saludos. Bueno. Perdón. Entonces ahora nosotros entendemos lo que dice el versículo en el Teilim. David Amelech dice, contra ti solo he pecado, y he hecho aquello que es malo ante tus ojos. Mi pecado fue haber hecho que la gente hable mal de vos, haber hecho Hilul Hashem, haber profanado el nombre de Hashem en ese momento. Obviamente que legalmente eso no era un error, no estaba mal, pero para una persona, un rey de Israel, del tamaño de David Amelech, del rey David, un profeta, que provoque algo así, eso ya es un grave error para esa persona, para una persona de ese tamaño. Es como una mancha pequeña y mínima en una ropa blanca. En una ropa blanca, una pequeña mancha se nota. Una que es gris, que es negra, que es azul. Una manchita no se nota. Pero una prenda blanca, rey David, que tenía que ser blanco, de repente una pequeña mancha, es algo muy grave. Uriah, la pregunta es por qué lo manda a matar a Uriah. Esto también es un tema. Uriah merecía la pena de muerte. ¿Por qué? Por haber desobedecido al rey en dos cosas. Primero, el rey lo mandó varias veces a su casa y él no quiso ir. Y de hecho, ustedes recuerden cómo empieza el capítulo. Joab estaba en la batalla con la gente, con los soldados, y David se quedó en Jerusalén. David Yosef en Jerusalén, David estaba sentado en Jerusalén. Cuando viene Uriah, le dice al rey, ¿vos pretendés, mientras mis hermanos están en la batalla, mientras Joab está en la batalla y el pueblo de Israel está en la batalla, que yo vaya a mi casa con mi mujer y que vaya y que coma y que me acueste con mi mujer? Es decir, le faltó respeto, le quiso decir, digamos, un doble mensaje al rey. Yo no soy como vos, rey,
que está sentado acá en Jerusalén cuando ellos están en la guerra. Entonces, primero, no oyó lo que la orden del rey de irse a su casa. El rey no le dijo, che, si querés andá a tu casa. No, andá a tu casa a lavarte los pies. O sea, el rey lo mandó a su casa y él no desobedeció. Y segundo, y un detalle importante, él le dice, Adoní Yoab, mi señor, o sea, mi patrón, Yoab está en el frente, ¿sí? Mi señor está en el frente, y o sea, los siervos de Yoab están con él ahí, como está frente al rey. ¿Qué quiere decir Adoní Yoab, mi patrón Yoab? La forma de hablar es su patrón Yoab, rey, su patrón Yoab, y sus siervos están todos en el frente y yo me voy a ir a mi casa. Ahí David se dio cuenta de que Uría no estaba 100% con el rey, entonces David dijo, esto es, frente a un rey merece pena de muerte. Pero el error de David fue que él debería haberlo juzgado en el Sanedrín, y no lo hizo. David le mandó una carta a Yoab lo mandó al frente, no es que David lo mató, no es que lo condenó a muerte y él dio la orden de que lo maten, pero sí provocó su muerte. Y eso, por más que legalmente quizás no estaba mal, o sea, no era una transgresión, pero sí estaba mal hecho. Por eso se apresuró, cuando Hashem dice, el Talmud, perdón, dice, David se apresuró porque hizo las cosas de una manera, no esperó a que Hashem le mande el momento de una manera correcta y 100%, según las opiniones de todos, correcta. Ahora vamos a ver las preguntas con sus respuestas. Esta es la última. No, perdón, después viene lo que aprendemos de todo esto, pero vamos a pasar rápido. Habíamos preguntado si a David no le molesta estar con una mujer casada, entonces ¿para qué mandó a preguntar quién era? Entonces, no es que a David sí le molestaba, por lo tanto, mandó a preguntar quién era esta mujer. Le dijeron que ella era la esposa de un general, hija de un general, nieta del que dio la idea de divorciar a las mujeres, y por eso él entendió, dijo, entonces es porque ella ya no está casada. Al contrario, por ser que le dijeron que era la esposa de Uría, él entendió que Uría seguro le dio el get, y ella no estaba casada. Ahora, si estaba haciendo algo prohibido, ¿por qué la mandó a traer de manera discreta? ¿Sí? ¿Por qué no la mandó a traer de manera discreta? ¿Y cómo no tuvo miedo de un embarazo? Es porque al no estar casada, él no estaba haciendo nada prohibido. Y de hecho, el engendrar un hijo era parte de su plan sagrado, de traerle la casa, digamos, al rey, el rey que va a construir el Bet HaMikdash. Después dice, y la tomó y ella vino a él. ¿Fue a la fuerza o fue con su consentimiento? Entonces, primero él mandó mensajeros. Entonces, lo primero fue a la fuerza. Viene el rey, los mensajeros, el rey te llama. Entonces, Batsheba les dice, pero ¿cómo? Estoy esperando a mi marido, está en la guerra. Entonces, después, ellos le explicaron a Batsheba, le dijeron, mirá, el rey vio que vos estás destinada a él desde la creación del mundo, vos tenés que engendrar, él es un profeta, él es el rey, tu hijo va a ser el que va a hacer el Bet HaMikdash, etc. Entonces, por eso, a raíz de eso, ella se convenció y estuvo dispuesta a hacer eso para ese objetivo sagrado. Dice la cual se estaba purificando. ¿Acaso eso hubiese sido el problema? Habíamos dicho que la Torá te trae que ella fue a la mikve, ¿no? Pero ¿cómo? Y si era casada es peor. Dice no, porque en realidad no era casada. Entonces, como no estaba casada, la Torá viene y te aclara que no solamente que no estaba casada, también ella fue a la mikve, ¿sí? Después de quedar embarazada, David quiere ocultar las pruebas. Eso es hacer teshuvá, es complicar aún más las cosas. Pero no, porque David quiso evitar el Hilul Hashem en un momento. Él quiso evitar la vergüenza de Hashem en ese momento. Como él no se había casado con Batsheba, entonces Batsheba podría haber estado con Uría. Entonces, como él no sabía, entonces como quería evitar el Hilul Hashem, quería justamente evitar por lo cual Hashem se enojó con él, entonces él lo mandó a Uría a su casa. Ahora, si ella estaba casada, ¿cómo David se termina casando con ella? Si estaba prohibido, ya lo respondimos, que ella no estaba casada, ni se volvió a casar tampoco con Uría, y por lo tanto estaba permitido que él se case con ella. Y cuando David se casa con ella, lo hace también con una responsabilidad. Nosotros vamos a ver más adelante que Batsheba fue al final la esposa que David más protegió, y a la que él había prometido que su hijo iba a ser el próximo rey. Es decir, él, conociendo el dolor que le habrá causado a Batsheba a raíz de lo que pasó con Uría, porque seguramente Batsheba lo amaba a Uría, y ella guardó duelo y todo eso, pero David decidió
hacerse responsable por ella. Y por último, bueno, me estaban preguntando acá, Mijal, pero ella fue a la Tevilá sabiendo que iba a estar con David, porque entendí que justo había ido y después David la llamó. Entonces, ¿para qué fue a la Tevilá si su marido estaba en la guerra y estaban separados? Bueno, pero justamente eso es una de las cosas que el Tanaj nos dice. Y ella estuvo con David y ella la cual se estaba purificando. Es decir, que cuando ella supo la idea de David, cuando ella supo cuál era el objetivo, la meta de David, ¿sí? Que era traer un hijo, entonces ella, para David, se purificó. ¿Sí? O sea, es como que la purificación era para este sentido. Además, ayer Jaya me dijo algo que tiene razón. Me dice, a la Tevilá, a la mikve, se va de noche. Y de noche, en esas épocas, desde una terraza, ¿cómo veía lo que pasaba en la otra terraza? Si estaba re oscuro. Es decir, que David en realidad la vio de día y ella se estaba bañando. El baño es parte de la preparación para la mikve. O sea, cuando uno se va a la mikve tiene que bañarse antes. Y después a la noche va a la mikve. O hay quienes dicen que, bueno, iba a la mikve a la mañana y después a la noche estaba permitida para el marido. Pero de todas formas, según digamos, si decimos que era de día y ella se estaba preparando para la mikve, probablemente cuando David la ve y le mandan a decir, el rey te llama, entonces, primero, ella se preparaba para la mikve porque en cualquier momento puede caer su marido, eso primero, ¿sí? En cualquier momento de repente el marido vuelve de la guerra y ella se casa y ahí esa misma noche ya pueden estar juntos. Entonces ella tiene que estar preparada para su marido. Y segundo, cuando David la llama, entonces en Mitkadeshet ella se estaba purificando. Bueno, y a él después leo bien tu pregunta, que no la estoy entendiendo bien, y te la respondo, me lo está escribiendo por privado, por ende te lo voy a responder después por privado. Así puedo seguir y terminar, porque ya me repasé del tiempo. La última pregunta es, cuando que le dice, Hashem le dice a Shlomo, y si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis leyes, como anduvo David mi padre, es porque la intención de David siempre fue el beneficio de Hashem y del pueblo de Israel. Entonces, Hashem sabía las intenciones de David. Lo que lo castigó fue por los medios que él utilizó para hacerlo, o sea, la forma en la que él lo hizo. Pero nunca él dejó de estar en el camino de Hashem. Después de haber visto todo esto y vemos que de repente lo que está escrito no siempre es exactamente lo que nosotros lo entendemos y de repente nos damos cuenta que hay muchas cosas que no están escritas que nos dicen más que lo que está escrito. ¿Qué es lo que podemos aprender de esto? Yo aprendo por lo menos, no todo lo que es lo que parece. No juzguemos hasta conocer los dos lados de la moneda. Muchas veces nosotros juzgamos y decimos, pero está escrito, o sea, lo vi con mis... Pero no me lo... es así, esa persona es esto, lo otro, porque no juzgues sin saber lo que hay dentro de esa persona, cuáles son sus intenciones, qué fue lo que él pensó, y quizás hay cosas que vos no sabés y que él sí las sabe, y que eso le permita hacer ciertas cosas. Entonces, antes de juzgar, primero no hay que juzgar, para empezar. Pero ¿por qué no hay que juzgar? Porque siempre tenés que conocer todos los detalles para poder entender. Entonces, este es otro de los mensajes que nos da el Tanaj, con las dos formas de leerlo. La primera forma, el Tanaj nos llevó a sentir, no sé, estar indignados capaz por el actuar del rey David. Y después, como un cachetazo, el Tanaj, nuestros sabios en el Talmud nos dicen, date cuenta que juzgaste a alguien sin saber, sin conocer el otro lado de la moneda, la otra parte. Y cuando te diste cuenta que existe otra parte, de repente decís, che, es verdad, al final los versículos se ordenan mejor y se entienden mejor conociendo estas cosas que si lo leemos así de corrido, creyendo que estamos leyendo el texto, lo textual. Entonces, ese es el mensaje. No juzgues, no creas que todo lo que vos ves es absoluto, sino trata de indagar, de pensar, de ponerte en el lugar del otro, de ver qué pasó, etc. Ahora, si quieren, pueden abrir sus micrófonos. Ahora los voy a habilitar para que puedan abrir sus micrófonos y decir qué es lo que ustedes también
aprendieron de estas historias del rey David. Hola, Rab. ¿Sí? Te habla Yael. La pregunta mía era si David quería adelantar, o sea, la construcción del Bet HaMikdash, cumplir con su plan, y por eso tener un hijo con Bathsheba. ¿Por qué lo trajo a Uriah y lo mandó para que esté con su esposa? Porque de esa manera nunca se iba a saber que el hijo era de él. No iba a quedar como un hijo de rey. Es muy buena tu pregunta. Sino... Yo vi uno de los tantos shiurim que vi al respecto. Un rabbi hizo esa misma pregunta y dijo, bueno, después cuando él iba a crecer se iba a saber, de alguna manera iba a hacer que se sepa. Cosa que yo no me satisfizo, digamos, no me quedé contento con esa respuesta. ¿Pero por qué? Porque hay una respuesta mejor. Y es el mismo nacimiento del rey David. El rey David, ya lo dimos en otra clase, en la clase de Ruth, me parece. El rey David también tuvo una situación parecida. Cierto. Nos cuenta el Midrash que Ishai, bueno, había todo, David es descendiente de Ruth, una moabita, ¿sí? Espera un minuto ya él. Primero quiero decir que los que ya terminó la clase, me excedí del tiempo, entonces los que quieren, ya si te quieren ir, pueden, ya está. Los que quieren quedarse para escuchar las respuestas, entonces mejor todavía, pero me excedí demasiado del tiempo, así que 15 minutos, así que no, los libero para los que se quieren ir y los que se quieren quedar, entonces con mucho gusto. Y ahora paso a responder la pregunta a Yael, que pensé que era mi prima, Yael. Mira, le iba a responder a mi prima en privado. Ay, no, perdón. Menos mal que encendiste el micrófono. Bien. La historia del nacimiento de David es la siguiente. Y David es descendiente de Ruth. Ruth es moabita. Hay un versículo en la Torá que dice que un moabita no puede casarse, o sea, se puede convertir, pero no se puede casar con alguien del pueblo de Israel. Entonces había toda una discusión de si es un moabita o una moabita. Es decir, ¿un moabita incluye hombres y mujeres o es únicamente hombres, pero las mujeres sí pueden? Obviamente, Boaz, antes de casarse, de tomarla como esposa a Ruth, él fue y se dictaminó, o sea, preguntó y se dictaminó en el Betín, que en realidad ya es una tradición oral desde la época de Moshe, que esa prohibición es para los hombres y no para las mujeres. Pero nosotros vimos que en la historia, en varias oportunidades, hasta que llegó el rey David, se resurgía ese tema, esa pregunta. ¿Pero cómo? ¿Pero es una moabita, pero se puede, no se puede? Y sucede que los hijos de Ruth, digamos, los descendientes de Ruth eran todos líderes. Y Ishai, el papá de David, era un líder espiritual, era uno del Sanedrín. Entonces, eran figuras conocidas, no eran cualquiera, digamos, que bueno, pasó desapercibido. Entonces siempre surgía esa pregunta, pero Ishai, que es nieto de Ruth, ¿su casamiento es válido? Él puede estar, sus hijos son válidos, etc. Ella tenía 7 hijos, ¿sí? Y de repente surgió de vuelta esa pregunta, y él, si bien él sabía cómo era la ley, que era una tradición, no sabía que era una tradición de Moshe, sino él sabía que así se había dicho, que era el Sanedrín, digamos, dijo dictaminó en su momento que es un moabita y no una moabita, pero hay un problema. Que algo que dictamina un Sanedrín, otro Sanedrín, en otro momento más adelante, podría dictaminar diferente. Revocar lo que el Sanedrín anterior había dicho. ¿Por qué? Porque así dice el Pasuk, el juez que esté en esas épocas. Es decir, que hay que hacer como el juez de la época de uno. No hablamos hoy en día porque hoy no tenemos Sanedrín, ¿no? Hoy ya quedó como se hizo desde el último Sanedrín. Pero en esa época podía venir un Sanedrín más adelante y revocarlo. Entonces Ishai dijo, pará, ¿cómo voy a seguir trayendo hijos al mundo si al final van a terminar, capaz que el día de mañana voy a terminar metiendo problemas a mis hijos? Entonces él se separó de su mujer. ¿Qué dice? Se separó, no se divorció, se separó, digamos, dejó de tener relaciones con su esposa. Pasaron 3 años y
un día Ishai sintió necesidad, vio, él tenía una sirvienta, y él sintió necesidades hacia esa sirvienta. Entonces fue y le dijo, mira, prepárate para esta noche. Esta sirvienta fue y le dijo a su patrona, a la esposa, le dijo, mirá, no sé qué hacer, Ishai me pidió esto y no... Y ella le dice, bueno, ¿por qué crees que haga yo si hace 3 años que no me toca? Entonces, ella le dice, mira, yo tengo una idea, le dice, él me pidió que me prepare, vos preparate igual que yo, o sea, nos vistamos las dos iguales, nos peinemos las dos iguales, nos perfumemos las dos iguales, todo igual. Entonces, cuando yo entre, él me va a decir, anda a cerrar la puerta, apagar la luz, apagar las velas y cerrar digamos, la puerta. Entonces, cuando yo vaya a cerrar la puerta, vos entrás y yo salgo. Y él no se va a enterar porque está oscuro. Entonces, así fue, y ella quedó embarazada. Pero Ishai no sabía que él no sabía que había estado con su mujer, él pensó que había estado con la sirvienta. Y de repente la mujer queda embarazada, y los otros hijos pensaron que la madre había cometido algo prohibido, había transgredido. Entonces, cuando nació el chico, el padre, digamos, lo mantenía porque era el hijo, digamos, de su esposa, pero siempre pensó que él era un bastardo. Las únicas 2 personas que sabían que David era hijo legítimo, tanto de Ishai como de su madre, como de Nitzebet, eran ella y la sirvienta. Y la madre siempre se quedó callada para no, imagínate si iba a decir todo eso, es como que quedaba mal Ishai, quedaba mal, entonces ella se lo guardó hasta que llegó Shmuel. Cuando Dios manda a Shmuel a ungirlo, a ungir un rey de la casa de Ishai, de los hijos de Ishai, Ishai le presenta a todos sus hijos, uno por uno, menos a David. ¿David dónde estaba? David estaba pastoreando por ahí en el campo. Entonces, cuando pasan todos los hijos y Hashem no le marca a ninguno de los hijos de David, de Ishai, entonces Shmuel dice, ¿qué está pasando acá? Hashem me dijo que uno de los hijos de Ishai va a ser rey, vos me pusiste a todos tus hijos y ninguno Hashem me lo reconoce como rey. ¿Vos no tendrás otro hijo? Entonces Ishai le dice, bueno, falta el más chiquito, está ahí pastoreando, lo mandó a traer a David. Cuando entra David, de repente Shmuel dice, este es el rey de Israel. Hashem le dice, ungilo, parate, ponete de pie, etc. Y en ese momento estaba la madre ahí llorando por dentro de emoción. Y es lo que dice, si leemos el Teilim y lo decimos en el Alel, en ese momento ella dice, Me'et Hashem hayta zot, perdón, dice, este es el día que hizo Hashem para regocijarse, estar feliz. Y después dice, Eben Masú Abonim Aitale Roshpina. ¿Qué es Eben Masú Abonim? La piedra que despreciaron los constructores pasó a ser la piedra basal, la piedra fundamental. ¿Sí? Fue la piedra principal. Y la palabra, ese versículo la palabra Eben, se puede leer Aben, el hijo, ¿sí? El hijo, este hijo, Masú Abonim, que despreciaron los Bonim. Bonim puede ser constructores, pero también se puede leer Banim, Abanim, este hijo, Ben, que despreciaron los Banim, los otros hijos, ¿sí? Haitale Roshpina, al final terminó siendo la piedra fundamental del pueblo de Israel. A partir de ahí creció todo el pueblo de Israel. Entonces los hijos cuando se dieron cuenta de esto, y ahí entendieron, tanto Ishai como el resto de los hijos, entendieron que en realidad este hijo que ellos creían que era bastardo, terminó siendo un hijo legítimo de Ishai. Porque si no, Dios no mandó a ungir a un hijo de la esposa de Ishai, mandó a ungir a un hijo de Ishai. Y por eso también David lee en el mismo Teilim 51 que cité antes, justo ese versículo, hasta ahí corté, él dice, con pecado me engendró mi madre. ¿Sí? ¿Qué dice con pecado? Porque David hasta que fue rey, él creía, estaba seguro, que él había sido engendrado por pecado. Él tampoco sabía la verdad. Después se enteró, y por eso él también decía, dice en el Teilim, fui extraño en los ojos de mis hermanos. ¿Por qué era extraño en los ojos de sus hermanos? Todo eso era lo que había pasado con el rey David. ¿Por qué traigo esta historia?
porque así como en algún momento de la historia Hashem hizo y logró, digamos que cuando él quiso, él demostró que David era el heredero real, digamos, de la casa de Ishai, entre los hijos de Ishai él iba a ser el rey, y cuando quiso lo demostró, y de repente todos se dieron cuenta que David era un hijo legítimo. Entonces yo podría decir, en vez de decir sí, cuando en algún momento se iba a saber, sí, se iba a saber porque si Hashem quería que Shlomo Amelech, que ese hijo, que al final ese murió y después vino Shlomo, ¿no? Pero si en la idea de David era que ese hijo iba a ser el rey, en algún momento Hashem iba a hacer que eso se descubra, de la misma manera que hizo que él mismo sea descubierto por todos como un hijo legítimo. ¿Se entiende? Entonces, por eso David dijo, bueno, no vamos a hacer Hilul Hashem, no vamos a hacer que todo el mundo hable y de chismerío y que todos hablen mal y que crean, que hablen cosas malas de Hashem. Vamos a dejar que eso pase, que Uriah vuelva a su casa, que la gente crea que sea de Uriah, y llegado el momento Hashem les va a demostrar a todos como ese hijo es legítimo, como ese hijo es kasher, como él puede ser un rey de Israel. ¿Se entendió ya él la respuesta? ¿La respondí? Contestada, perfecto. Sí, gracias. Bueno, le voy a confesar que esta fue la clase que más me costó preparar. Pasé hasta por momentos de mal humor, por no saber cómo enfocar la clase, qué dar. Hay un montón de comentarios, de shiurim al respecto, que escribieron un montón de cosas. Lo que yo hice fue agarrar un poco de cada lugar y más o menos tratar de darles un mensaje claro. Obviamente que el que quiere puede seguir indagando ahí, pero para estar, no sé, un año leyendo sobre este tema. Bueno, gracias a todos por estar. Shabbat Shalom y nos vemos Bezrat Hashem la semana que viene. Es ayuno la semana que viene, pero vamos a hacer la clase igual, de todas maneras. Sé que no soy objetiva, pero muy, muy, muy bueno el shiur. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a vos, Rafi. La verdad que nos tuviste a las corridas saltando de un lado para otro, pero muy, muy bueno. Sí, es complicada, pero bueno.